Buenas noches. Por favor, vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Porque estamos siguiendo la serie Enfrentando la Tentación. Y hoy vamos a hablar sobre Identificando las Tentaciones, parte 4. Y vamos a leer Hebreos 5, versículo 14. ¿Usted me sigue allí? Y dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya hemos visto cómo las tentaciones se presentan por medio de los sentidos naturales, y hay una aplicación espiritual ahí también. Ya vimos el sentido de la vista, del oído y el gusto. Hoy vamos a ver cómo identificar las tentaciones que se pueden presentar por medio del sentido del olfato. Y pues les recuerdo que esto tiene una aplicación natural, que no es el propósito propiamente de la enseñanza, sino más bien darle la aplicación espiritual, pero nos sirve muy bien para iniciar. ¿Cómo funciona nuestro sentido natural del olfato? Bueno, las células sensoriales en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestra garganta, tienen la función de ayudarnos a interpretar y a discernir los olores, ¿sí? Así como los sabores también. Los alimentos que están a nuestro alrededor liberan, los doctores dicen, moléculas, las flores, los alimentos y las cosas que están a nuestro alrededor tienen olores, ¿sí? Y estas moléculas pues estimulan nuestras células sensoriales que tenemos, y es así como nosotros percibimos los olores, ¿sí? Una vez que las células detectan estas moléculas, dice el tratado médico, envían un mensaje a nuestro cerebro, donde el olor es identificado. Entonces, si usted huele la birria, pues se da cuenta rápidamente, ¿no? Para los que nos oyen en otros países, la birria es un platillo típico de acá de Jalisco. Y si olemos una rosa, pues ese olor estimula las células y mandan un mensaje al cerebro, y nosotros lo identificamos, ¿sí? Un pan así bien rico, etcétera, etcétera. Pero también existen trastornos en el sentido natural del olfato en los seres humanos. Las personas con trastornos del olfato pueden sufrir una pérdida de la capacidad de oler, ¿sí? Y se sufren cambios en la percepción de los olores, llegando al grado de confundir los olores, ¿sí? Y hay dos enfermedades del olfato. Una es la hiposmia, que es una enfermedad que reduce la capacidad de detectar los olores. O sea, cuesta trabajo para la persona que tiene esta enfermedad distinguir bien los olores. Y está el lado contrario, que se llama la anosmia, que esta es una enfermedad que impide detectar los olores en absoluto. Es decir, que no hueles nada. Y esto es muy común cuando da gripe o algunas otras enfermedades. No hueles nada ni te sabe a nada. ¿A ti te pasa eso? Qué desesperación, ¿no? Ver ahí el plato de pozole y que no lo huelas y no lo sabores, pues está medio mal eso. Y bueno, son trastornos que se presentan en nuestra vida cotidiana en términos naturales. Pero escúcheme bien, en el sentido espiritual, el sentido espiritual también tiene un olfato. Hay un olfato espiritual. Ese olfato tiene que estar sano para percibir los olores del alimento espiritual comestible y del alimento que no nutre, aunque a veces hay olores de comida, de alimentos, que no necesariamente son muy nutritivos, ¿sí? Así sucede. Entonces, hay esta aplicación espiritual. Hay quienes
al estar afectados de su sentido del olfato en término espiritual, no son capaces de detectar en un 100% los olores de las cosas espirituales, los perciben a medias, y otros de plano no huelen nada, ¿sí? Ahora, ¿son graves los trastornos del olfato en el sentido natural? Claro que sí, por supuesto, porque mire, por medio del sentido del olfato nosotros podemos detectar un incendio. ¿A qué huele? A humo, ¿sí? Entonces es importante el sentido del olfato. Imagínense a alguien que está solo y que su sentido del olfato está atrofiado. Corre un grave riesgo de perecer calcinado por las llamas. Espiritualmente es algo parecido también, ¿sí? Necesitamos estar sanos en nuestro sentido del olfato para poder detectar el peligro de tantas cosas que se oyen allá afuera, de tantas cosas que se escuchan aún en las televisoras supuestamente cristianas, y uno tiene que tener sano ese sentido del olfato para poder oler y decir, cuidado, eso huele a puro infierno, aunque por fuera huele bonito. Fíjense que ayer en las noticias pasaron el reportaje, no sé cuántos lo verían en el canal local de aquí de Guadalajara, en el canal de 4, GDL Noticias. Pasaron un reportaje que me llamó la atención, no sé cuántos lo vieron, de un ciego. ¿Alguno lo vio? Pues algunos. Y me llamó la atención porque hablaban de los conflictos que se enfrenta una persona invidente que no ve, y que pues la gente no respeta, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que este hombre invidente al hacerle falta el sentido de la vista, él ha desarrollado de una manera extraordinaria el sentido del olfato. Entonces él decía, yo voy caminando, y se miraba cómo lo iba siguiendo la cámara, y él iba con su bastón por delante así tocando, y luego él decía, aquí hay un estacionamiento. Y el periodista le decía, ¿y cómo sabe? Huele a estacionamiento, dice. ¿Se han fijado que tiene un olor peculiar? Dice, aquí estoy llegando a una parte donde venden puros alimentos fritos. ¿Y por qué? Pues por el olor al aceite. Entonces dice, por medio del olor yo he sabido ayudarme a conducir. Fíjate qué tremendo, ¿sí? Entonces, en realidad lo que a nosotros nos importa es el olfato espiritual. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, en Génesis 8, versículo 20, cuando Noé sale del arca, hace un altar, dice Génesis 8:20, que edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, dice, un sacrificio de animales limpios, dice, versículo 21, y percibió Jehová, ¿qué? Olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Este sacrificio que ofreció Noé fue un sacrificio de olor grato ante el olfato de Dios, fíjate. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? Significa que esos animales que sacrificó Noé estaban apuntando hacia el sacrificio de Cristo, que fue el sacrificio perfecto. Vamos a ver a Moisés en Levíticos 18, versículo 18. Levítico 8, versículo 18. Y ahí vamos a ver más o menos una escena parecida, y vamos a leer Levítico 8, 18. Dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto
Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Dios, como Jehová lo había mandado a Moisés. Una vez más, ¿por qué habla de que Dios percibió en su olfato olor grato en un sacrificio que fue sacrificado, cortado en pedazos y quemado? Porque tipificaba aquí también, hablaba y apuntaba hacia el sacrificio de Cristo. En el Nuevo Testamento hay una historia muy conocida. Quiero que vayamos allí en Juan capítulo 12, versículo 1, cuando Jesús fue ungido con un perfume de olor fragante. Y dice en Juan 12, versículo 1, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro. Fíjense, perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y mire, la casa se llenó del olor del perfume. Aquella casa fue impregnada por este olor de nardo puro, que es delicioso ese olor. Dice versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Note cómo en realidad él no estaba aceptando lo que esta mujer estaba haciendo. Él estaba pensando, motivado por la codicia, en la manera de obtener algo personal, y la criticó. Versículo 7, entonces Jesús dijo: déjala en paz. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Los judíos tenían por costumbre, antes de sepultar a sus muertos, los llenaban de especies aromáticas, prácticamente los tapizaban. Entonces aquí hay una acción previa, profética, de la muerte que Jesús iba a tener. Y al mencionar un olor de perfume de mucho precio, habla de calidad, habla de algo que es muy preciado. Bien, esto estaba profetizando el sacrificio de Cristo, que sería un olor delante de Dios como el perfume de nardo puro de mucho precio. El precio era la sangre de Cristo. Entonces, si nuestras vidas, si tu vida, si nuestras vidas no están rociadas con la sangre de Cristo, hay un olor nauseabundo que despedimos ante Dios. La Biblia es clara cuando dice que el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos. Cada uno de nosotros tiene un aroma muy personal. ¿Sí o no? Y tú sabes cómo huele tu esposa, la esposa sabe cuál es el olor del esposo. Espero sea agradable. Y así como lo natural, cada uno tiene un aroma, y las cosas tienen un aroma en particular. Escúchenme bien, hermanos, Dios conoce a los que son suyos. Y aquel que no está lavado en la sangre de Cristo, aunque vaya a una iglesia y tenga una religión, apesta delante de Dios. Tiene un olor característico del pecado.
Y nosotros lo podemos confundir, porque a veces nos enfermamos del olfato, pero Dios no enferma. Y Él nos percibe el olor que despedimos, si es olor fragante o es un olor nauseabundo. En Hebreos 11:4, ahí está otro ejemplo. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Fíjate, ofrecer un sacrificio que manifestaba que él era un hombre justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, esto que narra Hebreos 11:4 está en Génesis 4, versículo 3. Génesis 4, versículo 3 al 5. Y vamos a leer ahí, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo una ofrenda a Dios, del fruto de la tierra. Le llevó naranjas, qué sé yo, fruto de la tierra. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Caín no tenía sangre. ¿Entienden? Porque la ofrenda de Caín no tenía, proféticamente hablando, sobre sí la sangre de Cristo. Caso contrario de Abel, que él tomó oveja de lo más gordo, de lo más perfecto, de lo más puro, de lo más limpio, y lo sacrificó a Dios, y fue una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Y Dios supo distinguir no la ofrenda en sí misma, sino el corazón del que ofrecía la ofrenda. ¿Me expliqué? Porque hay quienes pueden estar ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios, pero si no está lavado con la sangre de Cristo, su olor de pecado es percibido por Dios. Por lo tanto, esa ofrenda no es aceptada delante de Dios. Por eso fue más excelente el sacrificio de Abel que el de Caín, porque implicaba e involucraba sangre, fe en la sangre que perdonaba sus pecados. En ese caso era un animalito inocente. Pero recuerden que ese cordero, que esos animalitos apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces, si una persona dice que es cristiano y no está lavado con la sangre de Cristo, al no tener el sacrificio perfecto sobre su vida, que fue la sangre derramada en la cruz del Calvario, siguen sus pecados. Eso es lo que enseña la Biblia. Y puede cantar, puede diezmar, puede irse de misionero, puede hacer un montón de cosas, pero sus obras son de olor nauseabundo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no ha aceptado el sacrificio de Jesucristo. Espero me haya explicado. He ahí la importancia del mensaje central del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando somos lavados, cuando después de que tú te bañas hueles rico, ¿no es verdad? Hueles a limpio, hueles a jabón perfumado, y luego te pones un poco de perfume, pero hueles a limpio. Los que somos lavados con la sangre del Cordero delante de Dios, despedimos un aroma de limpieza de nuestros pecados. Esta es la gran tragedia, hermanos, de las iglesias de hoy. ¿Cuál es la gran tragedia? Una de las más sutiles tentaciones en que Satanás ha logrado que el cristianismo de hoy caiga es hablar de Cristo sin mencionar la necesidad de arrepentimiento. Ese es un cristianismo sin Cristo. Ese es un cristianismo sin la sangre de Cristo.
Por lo tanto, es un cristianismo falso. Esa es una de las más sutiles tentaciones. Hoy se habla de Cristo sin mencionar la necesidad del arrepentimiento, sin mencionar que el infierno es el destino de aquellos que rechazan a Jesús. Y dice, no, es que si hablamos del infierno la gente se asusta. No, hay que hablarles de las bendiciones del evangelio. Y se les hablan cosas que parecen que huelen bien, pero en realidad no hay sangre de Cristo ahí. No hay limpieza de pecados. Muchos dicen, acepta a Cristo, Él te quiere bendecir, Él te quiere prosperar, Él no quiere que sufras en esta vida. Si tú lo aceptas, tu negocio va a ser bendecido. Si tú lo aceptas, tu matrimonio va a ser prosperado, y etcétera, y etcétera. Y hacen a un lado el mensaje de la cruz. Hacen a un lado el mensaje de arrepentimiento, el cual es la única manera de poder ser rociados con la sangre de Cristo, para poder ser lavados de nuestros pecados y ser olor fragante delante de Dios. Ahora, escúchame bien, un cristiano que es lavado con la sangre de Cristo no es un ser perfecto, lo sabemos, ¿verdad que no? Pero una persona nacida de Dios, nacida de nuevo, es alguien que efectivamente sigue pecando, pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero un cristiano que se mantiene en el camino de Dios, que cuando falla se arrepiente. Mire, ser cristiano no consiste en no fallar nunca, no, sino en que cuando fallas, reconoces. Y entonces tú recurres a la fuente de la pureza y de la limpieza, que es la sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Y limpiarnos. Ahí está la palabra. Habla de una característica del agua, que es limpiar, que es purificar. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia, dice, de todo pecado. Ahora, un cristiano que camina con el Señor de esa manera, créanmelo, pero su olfato espiritual lo tiene afinadito. Lo tiene afinadito, entonces es capaz de irlo desarrollando para oler de una manera espiritual. Mire, mucha gente me dice esto, pastor, yo no sé, oigo a tal persona que predica, o el otro día llegó alguien allá a la iglesia así y así, y me cuentan historias, dicen, yo no sé qué es, me siento tan intranquilo, pero algo me huele mal en esa persona, algo me huele mal, algo no anda bien con él, aunque habla bien bonito, dice, pero algo no me huele bien, pastor, ayúdeme. Le dije, no, ¿y cómo quieres que? Pues, yo no puedo olerlo desde acá, o por el internet. Le digo, no, pues tú ponte. Al paso del tiempo, dicen, pastor, ¿se acuerda que yo le comenté que? No, hombre, salió, pero un fraudulento tremendo. Salió un hombre que tenía 3 esposas, 2 en Estados Unidos, otra en México, y andaba con una centroamericana y quién sabe cuánta cosa. Una persona que camina con el Señor tiene su olfato desarrollado, pero es atrofiado por el mismo pecado no confesado, ¿me entienden? Y llegas a perder la capacidad de discernir de los olores espiritualmente. Entonces ahí es donde está el peligro, porque puede venir un mensajero de Satanás. La Biblia habla de los mensajeros de Satanás. ¿Ha leído la Biblia, no? Ministros de Satanás, les dice, y decir muchas cosas. Y si usted está atrofiado de su sentido del olfato, usted no va a poder oler el olor de muerte que trae, el olor de pecado que trae. Fíjese que aquí en la congregación ha habido casos especiales. Había una persona que su vida no era lo que parecía ser, predicadora ella. Y créanme lo que hubo gente que olió mejor o más rápido que nosotros, los pastores.
Porque hubo quienes nos decían, oye, pastor, es que esa persona, decía, no, ¿qué? Pues no sé, pero como que hay algo que no me checa, decían, hay algo que me huele mal. Y uno tiene que estar muy atento, efectivamente. Por ejemplo, fíjense, mi esposa tiene su sentido del olfato más fino que el mío. De hecho, un tiempo atrás, unos pólipos en mis cornetes, aquí, en mi nariz, me impedían oler los distintos olores que dan los alimentos. Entonces, hasta que me operé, se me quitó eso. Pero cuando ya estaba en plena recuperación, de pronto percibía los olores, pero fuertísimos. O sea que se me disparó. Entonces batallaba, ¿no? Con los olores. Por ejemplo, la cebolla, pues sí solía comerla, pero ahora me resulta tan fuerte que no puedo. O sea, todavía mi olfato natural todavía está teniendo un equilibrio. Pero mi esposa, precisamente ayer, entra al cuarto y me dice, ¿dejaste entrar al perro? Ya se imaginó, ¿no? ¿O quieren que les explique? Y le dije, no, ni siquiera lo he saludado al perro. Y dice, es que, no, sí lo dejaste entrar. No, de verdad, dice, es que huele. Y yo le decía, no, sí, que no hueles. Ay, en lo natural ella tiene un olfato más desarrollado que el mío. Pero aquí lo importante es mantener el olfato espiritual en óptimas condiciones, hermano, para poder percibir los olores. Si viene un incendio, si hay algo en el cual estamos bajo peligro, y poderlo oler. Miren estos textos, 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Están muy interesantes estos versículos. Pablo, hablando a los corintios, miren lo que les dijo. 2 de Corintios 2:14. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, miren esto, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahorita les explico qué significa eso. Fíjate, dice que Dios manifiesta por medio de nosotros el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Ahí está. ¿Cuántos son salvos? Han nacido de nuevo. Olor grato de Cristo en los que son salvos. Despedimos un olor que el Señor lo huele. Y dice, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos a los que son lavados con la sangre de Cristo, olor de vida para vida. Qué versículos, ¿no? Ahora, déjeme darle algunos antecedentes sobre estas expresiones que usó Pablo, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, somos olor grato, etcétera, etcétera. Mire, según las costumbres de la época de Pablo, la imagen que él está proyectando en esos versículos está tomada de las marchas triunfales de los generales vencedores cuando entraban en Roma. Ellos entraban de manera triunfal y en toda la calzada por donde ellos iban, hablando de su triunfo, quemaban incienso. Entonces los olores del incienso, el aroma de las flores que tapizaban el camino,
¿sí? Aquello era, entre el triunfo había un aroma muy dulce, muy grato al olfato de todos los asistentes a esa marcha triunfal. Los generales exhibían las riquezas que arrebataban a sus enemigos y también exhibían a los prisioneros. Pero aquí hay algo bien interesante, mire. Había dos grupos de personas que marchaban detrás del general y de su tropa vencedora. Había dos grupos. El primer grupo, en este primer grupo estaban los reyes que habían sido vencidos. Estaban los reyes, estaban los jefes, estaba la gente que voluntariamente se habían rendido a las fuerzas romanas. Voluntariamente. Cuando vieron que ya no podían con ellos, se rendían ante el más fuerte. A este grupo que se rendía voluntariamente, se les perdonaba la vida. Pongan mucha atención, esto está muy interesante. Se les perdonaba la vida por haberse rendido ante el más fuerte y marchaban detrás del general vencedor, pero libres, sin cadenas, sin grillos, caminaban, ¿sí? Aquí Pablo toma esta figura. Pablo era muy dado a tomar las figuras o de una manera representativa, tomaba las costumbres que solían hacer las personas. Por ejemplo, él cuando habló del ministro de Dios, habló como obrero, como soldado, como atleta, y él era muy dado a tomar ejemplos para ilustrar, y de ahí viene esta expresión, ¿sí? Entonces aquí Pablo está diciendo que Dios es el vencedor, que Cristo es el victorioso, y que Pablo fue vencido y hecho prisionero, pero que marchaba con el cortejo triunfal precisamente porque se rindió ante el más fuerte, ante el vencedor, y él se alegra de desfilar como prisionero en el triunfo de Cristo, porque ha sido perdonado, ¿entiende? Entonces, él participaba ahora ya del triunfo del vencedor, y ese aroma que se despedía por el incienso y las flores y cuanta cosa ponían ahí al paso del ejército, él ya era participante, aunque había sido vencido. Entonces, Pablo toma esa figura y dice: nosotros de esa manera difundimos su aroma, que es la predicación del evangelio. Eso se refiere cuando dice: doy gracias a Dios, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta todo el olor de su conocimiento. O sea, que a través de cada cristiano que se rindió ante Cristo, ante el más fuerte, ahora participamos de su victoria. Y nosotros, que somos limpiados con la sangre de Cristo, expedimos un olor grato ante Dios. Y ahora predicamos el evangelio, y eso es de olor grato delante de Dios. Había otro grupo que eran los que habían resistido, habían sido vencidos, pero ellos caminaban detrás del carro del general vencedor igual, pero iban detrás del primer grupo. Pero ellos iban con grillos, iban cargados de cadenas. ¿Por qué? Porque aunque habían sido derrotados, en su corazón no aceptaban el triunfo del más fuerte. Entonces esa gente estaba sentenciada a morir. Por eso el incienso que aclamaba al héroe, para unos era olor de victoria, de vida, pero para otros, que aunque fueron vencidos por el más fuerte, en su corazón se resistían a aceptar la victoria del más fuerte, en este caso de Cristo. Y para estos era olor de muerte, porque eran rebeldes condenados. No había otra manera
en que terminarán sus vidas, sino en la muerte. Ahora fíjense, el mismo incienso para unos era de olor fragante, es decir, para los que se rindieron y fueron indultados y perdonados. En ambos casos, pongan atención, el perfume que despedía la victoria era el mismo. ¿Me estoy explicando? Era el mismo perfume, pero para un grupo era un perfume de olor fragante. ¿Por qué? Porque ciertamente se rindieron ante el más fuerte y fueron indultados, perdonados, y ahora caminaban como si ellos hubiesen triunfado. Y el mismo olor que despedía esa marcha triunfal era olor para muerte para aquellos que fueron derrotados, fueron vencidos, pero que en su corazón nunca aceptaron la derrota, y nunca aceptaron el triunfo del más fuerte. Esto Pablo nos lo deja bien plasmado en estos versículos. Fíjate, te voy a leer el mismo versículo, pero en una versión parafraseada, que dice así: damos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. Ahí está mejor traducido, da la idea más clara. Lo voy a leer de nuevo. Damos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una fragancia deliciosa y suave. Nosotros, dice, somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que se van por el camino de la destrucción. Para esto son olor de muerte, que los lleva precisamente a ese fin. Pero para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida, pero que a la vez llevamos la vida. Qué tremendo, ¿no? Entonces, note cómo las Escrituras hablan de un olor de vida y de muerte que Dios percibe. Para los que ya somos lavados con la sangre de Cristo, despedimos ese olor fragante. Y ahora vamos nosotros triunfantes. Por eso dijo que gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. Ahora, por otro lado, las Escrituras nos enseñan a andar en conductas que sean de olor fragante a Dios. Dicen los libros de historia que aquellos que eran conquistados y que eran indultados y que ya participaban del triunfo del general, los indultaban, es decir, los perdonaban, pero los dejaban libres. Qué interesante, ¿no? O sea, vive bajo las reglas del imperio. Aceptaste el poder del más grande. Puedes vivir bajo las reglas del imperio. Cuando nosotros llegamos a Cristo y somos lavados y aceptamos su triunfo en la cruz sobre Satanás y aceptamos al más fuerte, ¿qué no dijo Jesús? Que conoceremos la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libre. La Biblia habla de una libertad de los hijos de Dios, pero esa libertad no es para vivirla en la carne o dando rienda suelta a los excesos de nuestros sentidos naturales, sino conforme a las leyes del reino de Dios. Entonces la Biblia, por ejemplo, en Romanos 12:1, déjame leerle este texto. En una versión parafraseada dice: por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios. Nota, sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada
solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Imitadores de Dios, o sea, está hablando aquí de hacer una imitación de la conducta de Cristo, que fue un sacrificio vivo, de olor fragante. El hacer tu voluntad, dijo Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Él siempre caminó obedeciendo a Dios. Y esto es para nosotros también. Versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Mira, y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. Es decir, aquí la ofrenda y sacrificio se refiere a la clase de vida que llevó Jesús ante el Padre. Fue de olor fragante, de obediencia, de humildad, de sujeción. Ahora, fíjate bien el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí ya está hablando de conducta, ¿no es cierto? Una conducta que agrade a Dios, que sea de olor fragante. Se los voy a ilustrar. Cuando tu hijo se porta bien en la escuela, saca buenas calificaciones, le regalan una beca, lo premian con un viaje, es obediente en tu casa, ¿cómo te sientes tú? Te deja un sabor delicioso, ¿no? Pero si tu hijo es rebelde, se hace la pinta, o no asiste a clases, desobedece, ¿qué sabor te deja en la boca? Amargo. Y tú como que te las hueles, como decimos acá en México, ¿no? Como que, oye hijo, ¿cómo vas en las calificaciones? Bien, bien, mamá. A ver, luego, ya empiezas a oler que tu hijo anda chueco. ¿Saben que a los padres Dios nos da una sensibilidad mayor en lo que tiene que ver con los hijos, en las cuestiones familiares? La mamá discierne muchas cosas, el papá discierne otras acerca de los hijos, ¿sí o no? Claro, a los hijos no les gusta. A mis hijos dicen, ¿quién te dijo? ¿Quién me dijo? Dios. Sí, pero ¿cómo? Tu mamá olió. Y yo también medio que olí. Y como que esto no tenía buen sabor y como que vi espiritualmente. Mira lo que dice entonces, refiriéndose a una conducta que sea dolor fragante ante Dios. Pero fornicación, aquí la palabra fornicación en el griego significa toda clase de pecados sexuales. Fíjate lo que dice, pero toda clase de pecados sexuales y toda inmundicia. La palabra inmundicia viene de un término griego, acatarsia, que significa pensamientos sucios. Entonces escuchen, pero toda clase de pecados sexuales, de pensamientos sucios o avaricia. La palabra avaricia aquí, pleonexia, en el griego significa deseos desmedidos de conseguir más. Dice, esas cosas, pecados sexuales, pensamientos sucios, avaricia, deseos de estar consiguiendo todo lo terrenal. Dice, estas cosas, dice el versículo 3, véanlo allí, ni aún, dice, se nombre entre vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los cristianos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué ni siquiera se nombre entre nosotros como conviene a gente lavada con la sangre de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque es como cuando tú
abrazas un perro sucio que no se ha bañado, o te metes por ahí en un puente, qué sé yo, y te ensucias. Cuando yo era niño, aquí está mi mamá, nunca se le olvida esa historia, pero cuando yo era niño, que pues, travieso y me gustaba jugar en el campo y todo, y vivíamos allá por el Estadio Jalisco, y el río de Aguas Negras en ese tiempo no estaba entubado. Entonces había un juego que a los chiquillos nos encantaba por la emoción, y era un juego que le llamamos el síguele. Entonces uno era la cabeza y todos teníamos que hacer lo mismo que hacía el que iba adelante. Entonces se subía a un árbol y todos teníamos que subirnos al árbol. Se columpiaba y se soltaba y todos teníamos que columpiarnos y soltarnos. Entonces en una ocasión el que iba a la cabeza se fue rumbo al río de Aguas Negras, el desagüe de la ciudad, y empezó a brincar sobre las piedras, y ya todos así como que, ay, si alguno se cae, y esa era la emoción pues del juego, y ahí vamos brincando, ¿y qué creen? Que me caigo. Ahí está la autora de mis días, ¿se acuerda, madre mía? No, mire, yo me acuerdo, híjole, fue una cosa tan terrible. Pues resbalé y me fui así, y caí de cabeza. Antes no me golpeó en una piedra. Habría unos 2 metros de profundidad porque era ancho el canal. Y mire, cuando salí, aquello era terrible, ¿no? Y que me voy a mi casa y bueno, la burla de todos los amiguillos, ¿no? Pues de eso se trataba el juego, de divertirse, ¿no? Y me tocó a mí. Entonces, llego a la casa y entro, veo que no esté nadie, y entro, y mi mamá, quién sabe dónde estaba. ¡Ey! Que gritó mi mamá. ¡Ey, muchachos! Se enteró que era yo. Dice, y luego sale, y iba subiendo la escalera. Dice, y luego, ¿qué hiciste? Y yo, no nada. Yo ya según me había secado, no, pero traía una pestilencia. Ay, Dios mío, qué asquerosidad. Y dice, muchacho, pues ¿qué hiciste? Me caí al río, mamá, perdí. Pero mire que ese olor nauseabundo se me pegó. Escúcheme bien, hermano. Todas las malas palabras, todo lo obsceno de la televisión, todo lo como habla la gente, tú júntate con ellos, hazte como ellos y apestas. Aguas Negras. Y lo peor es que tú no te das cuenta. Yo no me olía. Claro, alcanzaba a percibir algo, pero más los que estaban alrededor. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia aquí, la palabra de Dios. Lo vamos a leer de nuevo. Pero fornicación, todo el mundo dice, o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Fíjense que los antiguos solían bromear con aquello que para Dios es abominable. Según el historiador Heródoto, que se le conoce como el padre de la historia, él dijo que los persas tenían una regla que decía así: no permitir hablar de las cosas que no están permitido hacer. Los paganos. No está permitido hablar de las cosas que están prohibidas o no están permitidas hacer. No se puede hablar de ellas. ¿Cuántos artistas, cuántas películas, cuántos personajes se han hecho famosos por exaltar lo inmundo, por exaltar lo sucio y lo vulgar? ¿Cuántos? Dígame. Ahorita los contamos rápido. ¿Cuántos artistas cantan pura inmundicia? Por eso cuando un cristiano me pregunta, ¿es malo ir al potrillo? Con ganas que el potrillo te dé un par de patadas, a ver si entiendes. Bueno, sí, ustedes se ríen, pero apesta, hermanos, entiéndanlo. No me pregunten esas cosas, más bien entiéndanlas. Ese es el punto aquí. Y todavía algunos andan ahí ensuciándose
con la inmundicia. No, pues, es que no, a mí no me contamina. Yo decía que nunca me iba a caer a ese río, que era muy bueno para brincar. Y debo decirles, toda la camarilla allí de muchachitos, todos nos caímos un día. Todos pasamos por lo mismo. ¿Por qué? Porque estábamos desafiando. Y cuando un día me tocó ser cabeza, yo dije, no, me voy a vengar. Y sí lo hice. Porque amarré una cuerda, pero después me arrepentí. Yo estoy hablando, yo tenía 10 años. Amarré de un árbol, había un arroyuelo que desembocaba al río Grande, del desagüe. Pero el arroyito estaba más o menos grande, tendría unos 4 metros de ancho. Entonces había un árbol que tendía sus ramas. Entonces yo amarré una cuerda. Entonces del mismo árbol había que tirarse y soltarse exactamente para caer al otro lado del río. Y como yo sabía que en 3 días me iba a tocar ser cabeza, yo me fui a practicar. Me fui a practicar, con el riesgo de volverme a caer, pero no me caí, me tiraba y me soltaba. Entonces cuando llegó el día dije, no, ahora van a ver. Eso es exactamente lo que hace el diablo, hermanos. Pues mira, pues ahí va la cabeza, voy a la cabeza y me lanzo y me suelto y caigo al otro lado y parado. Y los otros chiquillos estaban, no, eso sí está difícil, no, órale, no le saquen, no sean cobardes. Y entonces ya el que seguía dice, bueno, pues ahí te voy. Y el primero, un niñito que tendría unos 8 años, era más chico que yo, y que se tira, pero no se soltó a tiempo. Se soltó cuando ya venía de regreso. Y había unos 3 metros de altura. Entonces él se dio así en el aire y cayó de cabeza, hermano. Entonces como es barro bien feo, había mucho barro, se quedó enterrado, hermano. El arroyo no estaba muy hondo, era como en esa parte era como de 1 metro. El muchachito medía como 1.20, 1.30. Mira, quedó con las 2 patitas así, pero no se podía salir. Se estaba ahogando. ¿Saben qué tuvimos que hacer? Me tuve que meter. Y cuando lo sacamos así, todo negro del barro. Pero de pronto, ¿estás bien? Y le decía, ¡oh! Y de pronto entre lo negro del barro empieza a salir todo rojo así. Había una piedra y se había hecho una abierta de este tamaño en la frente. No, de ahí olvídense, pues ya las mamases ya nos dejaron jugar. Pero era una pestilencia, hermanos. Hermano, no juegues así. No. Te vas a impregnar de la inmundicia, aunque creas que no. Lo más triste es que hoy hay algunos que son artistas de la farándula del mundo, que se dicen cristianos. Ay, Dios, es una vergüenza. Hacen mofa de la sexualidad, se ríen de la impotencia sexual de un hombre y hacen un montón de barbaridades, de suciedades, y se dicen cristianos. Y cuando los confrontan, ellos dicen, no, es que yo ya sé distinguir, como dice una veracruzana, dice, yo ya sé distinguir lo que es mi trabajo y lo que es ser cristiano. Pobre señora. Yo sé que esta autocrítica, porque es alguien que supuestamente está con nosotros en el cristianismo. Esta autocrítica no les gusta a muchos. ¿No será que apestan igual? Por eso justifican las conductas. Pero hermanos, vamos a la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué dice? Fornicación, inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombra entre nosotros como conviene a santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen.
Aquí la frase palabras deshonestas viene de un término griego que significa lenguaje bajo, indecoroso, lenguaje vergonzoso. La palabra necedades, morologia, en el griego significa hablar necio, así dice el diccionario, hablar de manera estúpida, eso dice el diccionario. Lenguaje de borrachos, dice, lenguaje de bufones. Las truanerías, la palabra truanerías es, en el griego es entropelia y significa hablar con doble sentido, con tendencia a lo indecoroso y a lo vergonzoso. Dios hizo el sexo santo, esa es idea de Él, ¿sí o no? ¿Y cómo está todo? Se burlan de la creación de Dios y hacen mofa y lo rebajan a lo vergonzoso. No, nosotros ya vivíamos así, hermanos. Tenemos que cuidarnos de no involucrarnos en esas cosas. Tú puedes ir al cumpleaños de tu papá y estar ahí con la familia, pero si el tío borracho empieza con sus chistes de Pepito y a hacer dobles sentidos, tú no estás forzado a permanecer ahí. Y mucho menos a reírte para ganarlos para Cristo. Me voy a hacer como ellos para ganarlo. Hermanos, Cristo nunca se hizo como un pagano para ganarlos. Pablo tampoco se hizo como un pagano para ganarlos. Y ahora esa es otra de las tentaciones en las cuales ha caído la iglesia. Vamos a hacernos darquetos para ganar a los darquetos. Vamos a hacernos así medios afeminadotes para ganar a los afeminados y a los homosexuales. Basura. Todo eso es basura. Eso no habla la Biblia. Al contrario, la Biblia dice: ni truanerías que no convienen, antes bien, dice, acciones de gracias. Qué tremendo. Fíjense que todos conocen a Cantinflas. De cuando en cuando a mí me gusta ver alguna película, hay unas muy, muy interesantes. No las he visto todas, pero pues un cómico relativamente así, digamos, pues sano, ¿no? Relativamente. Pero resulta que yo le decía a mi esposa: oye, fíjate que acabo de ver una noticia, porque creo que cumplió 100 años, no sé qué, de haber nacido, o cumpliría 100 años si viviera. Y pues todos los noticieros sacaron reportajes de Cantinflas, y hubo uno que decía que Cantinflas fue súper mujeriego. Yo le soy sincero, yo ignoraba esa parte en la vida de Cantinflas. Ignoraba esa parte, pero que agarró parejo, ¿eh? Y tú dices, míralo, muy cantinflero, pero qué promiscuo el tipo, ¿no? Bueno, yo creo que si me ponen ahora una película de Cantinflas, a lo mejor, no sé, mejor ponme a Canuto y Canito. Mejor ponme al gato Félix. No, es que hay que saber también cómo se asocia uno. ¿Están entendiendo? Bueno, vamos sobre el final. Yo sé que para el libertino, pues esto le parece exagerado, ¿no? Pues yo eso lo entiendo perfectamente, ¿sí? Y a ti como que te huele exagerado, pero a Dios le huele a truanería, a indecencia y a lo vergonzoso. Así huele. Entonces la pregunta es: ¿a qué hueles? ¿A qué hueles? Porque Dios tiene un olfato bien finito, muy afinado. Versículo 5, y vámonos sobre el final. Porque sabéis esto, dice Efesios 5:5, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas. La frase palabras vanas viene de un término griego, kenos, que significa palabras vacías que incitan a tolerar el pecado. Eso significa
palabras llenas de error y carentes de la verdad, palabras que engañan. Eso significa, nadie os engañe con palabras vanas. Miren, voy a citar textualmente a un supuesto líder de jóvenes que anda por ahí en las iglesias predicando. Él tiene una página en internet y de ahí la tomé, ¿sí? Y lo voy a leer literalmente. Él hace así como tipo pensamientos cortos. Entonces, él dice así, fíjate, dice: desde que llegué a la iglesia, encontré un verdadero sostén a mi vida. Atentamente, Victoria's Secret, prendas íntimas. Y luego dice: todos deberíamos ser cristianos con dones. Trojan, marca de condones. No, a mí me está hirviendo la sangre ahorita, ¿eh? Otro dice: cuando vas a la iglesia a alabar a Dios, ¿con qué jabón lo lavas? Ese tipo es un irreverente total. Una sola vez estuvo aquí, debut y despedida, y donde se para, y yo conozco al pastor, yo le digo: mira, léete nada más la suciedad de página que tiene en internet. No, se van para atrás, porque es un total irreverente, y casi yo puedo afirmar que no es nacido de nuevo, y que apesta pura inmundicia, y está, pero si bien cotizado, entre los líderes de jóvenes en México y en Centroamérica y en Sudamérica, y es orgullosamente mexicano, es chilango, lo digo en tono bien, buena onda, es un defeño, pues. No, y ya ni les leo más porque pues da pena la verdad. Fíjate lo que dice el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Más claro que eso, hermanos. El guardarte de estas cosas te hace vivir una vida que es de olor fragante a Dios. No os unáis con yugo desigual, dice Pablo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte de Cristo con Satanás? Ninguno. Por lo cual digo, dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. No toquen lo inmundo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Señor conoce a los suyos por el olor que despedimos. Termino versículo 8 de Efesios 5:8. Esta es la razón del por qué nos dice que debemos de andar conforme a lo que decimos que somos. Dice: porque en otro tiempo, ¿qué dice? Erais tinieblas. Aquí está hablando de una condición pasada. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ya está hablando de una condición presente. Por tanto dice: andad como hijos de luz. ¿A qué hueles? Probablemente no todos tengamos un olfato espiritual muy desarrollado, pero Dios sí. Probablemente engañamos a los hijos, a la esposa, al papá, al pastor, a los hermanos, pero Dios no. Él percibe los olores inmundos y los olores de olor fragante, como el de nardo puro. ¿A qué hueles, hermano? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al que amas disciplinas y corriges. Señor, tú eres perfecto, tú eres el único que puede tener
el olfato al 100%. Pero tu palabra dice que debemos de mantener sana doctrina. Y al mantener sana doctrina hay sanidad espiritual. Y esta sanidad espiritual nos ayuda a desarrollar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ayúdanos, Señor, a ver de una manera espiritual, a oír de una manera espiritual, a gustar del verdadero alimento, pero también a oler cuando hay olor de muerte. Sana, Señor, nuestro olfato espiritual. Pero también ayúdanos, Señor, a oler. Ayúdanos para no ensuciarnos con lo que huele mal ante tu olfato, Señor. Queremos ser de olor grato, sacrificio vivo, ofrenda agradable delante de ti, Señor. Gracias por la exhortación, Padre. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.